Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días, Mireli, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Bien, vamos a comenzar entonces la clase que corresponde a la semana 11, ¿no? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entonces, vamos a tratar de simplificar un poco, digamos, esta clase, pero sí necesito que, digamos, al final de la clase, es decir, la última media hora más o menos, un poco más o menos por ahí, cada grupo me va a volver a mostrar su plano, ¿ya? Para ver cómo están avanzando. Yo también les voy a mostrar más o menos cómo debería ser un poco para que tengan un poco la expectativa de que si están haciendo bien o mal, digamos, su trabajo, ¿no? Porque eh, de la siguiente semana, creo que en la semana 13 es la exposición, ¿no? Si no me equivoco, no sé, a ver, Mireli, si me ayudas en ese lado. Ya, correcto. Entonces, otra cosa, ya les he pasado también, claro, la exposición 2, ¿no? Ya les he pasado la estructura, ¿no? De la exposición 2, la clase pasada, me parece, ¿no? Solamente para validarlo, para comentar un poco luego de eso, ¿sí? Ajá, muy bien. Entonces ya tienen la estructura de exposición 2, ya, se supone que hoy día me tienen que mostrar sus avances, ya, el grupo que no presente su avance, le voy a descontar puntaje de cara a la exposición 2, ¿no? Entonces, que va a ser en la semana 13. La idea es que esta semana y la otra traten de avanzar para que podamos validar un poco lo que es el trabajo. Okay, vamos a avanzar entonces, primero, un poco de lo que es la clase, pero ya cada grupo tiene que buscar, empiecen a llamar a sus compañeros, ya, sobre todo el que tenga el archivo, el que va a mostrar todo eso, para que lo tengan a mano. Al final ya no va a haber excusa, como el de la semana pasada les pasé un poco por alto, ¿ya? Pero ya no habría excusa si no me muestran, ¿no? O sea, no estoy calificando, por ejemplo, el contenido, si está bien, si está mal, si mi diseño va bien, si mi diseño va mal, no estoy calificando eso. Solamente voy a calificar el cumplimiento, es decir, que me muestren su archivo, nada más. Si está bien o mal, igual le considero. Si está, o sea, pero le considero que haya mostrado su archivo. Si no muestra nada, o si no abre mi archivo, me va a decir, profesor, no es que no abre, no tengo el civil, no tengo esto, entonces, lamentablemente, ahora sí le tengo que descontar el puntaje, ¿no? Entonces, coordinen con sus compañeros para que me muestren nada más, ¿ya? Esté bien, esté mal, esté incompleto, esté completo, porque igual todavía no estamos revisando, vamos a revisar un poco ya en el avance, ¿no? En la exposición, pero un poco es eso de tratar de ir completando, ¿no? Entonces, digamos esto, no sé si he marcado, quiero ver un ratito. Ya, entonces, eso sería básicamente lo que vamos a tratar hoy día. Vamos a avanzar un poco como les dije, lo que es la clase. Y perfecto, entonces, y comentar un poco también, a la clase pasada quedó pendiente un tema de la curva vertical, ya lo corregí, ya había un error en la cota, en la tangente, entonces lo voy a mostrar ahorita. Si tienen abierto su Excel de la clase anterior, sería bueno para que lo comparen con el mío y lo corrijan, ¿no? Porque eso también tienen que validar un poco cuando eran curvas verticales. Bien, ¿alguna pregunta para comenzar, Evia? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, de la exposición hablamos ya la siguiente clase. Recuerden que las clases quedan un poco bajas. ¿Cómo les está yendo en la parte virtual? Me comentan, a ver, rápidamente. ¿Cómo les está yendo? ¿Han hecho los MTAs, eso? ¿Están completando esas tareas? A ver, Mireli, si nos comentas un poco, si me ayudas con ese lado. ¿Cómo están participando en la parte virtual? Alessandro, Fiorella, José María, Joseph, Luis, Paul. A ver, tienen que comentarme, si nos quedamos callados, no vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Cómo les está yendo en la parte virtual? Es la pregunta.
Ya. A ver, yo les dije, para lo que es el trabajo, eso ya hemos quedado. Claro, pero ustedes están cumpliendo, eso es lo que quiero saber, si están cumpliendo, si están avanzando, o sea, un poco lo que les está indicando, para que tengan un puntaje en la parte virtual, ¿no? Que seguramente me va a continuar. Entonces, quiero saber si están interactuando, si les está contestando, si están revisando sus temas, a eso me refiero. Entonces, por lo visto, me parece que sí, ¿no? Mireli. Ya, muy bien, Luis. Ya, y todos los grupos tienen que participar porque eso también les va a sumar un poco, ¿no? En cuanto a la presentación. Ya, pero el trabajo, digamos, tienen que basarse en la estructura que yo les doy, ¿no? Seguramente después de la exposición les voy a pasar la estructura del trabajo final, que es casi juntar los dos, y con eso vamos a tener que ver de cómo van a entregar eso. ¿Okay? Bien, entonces vamos a comenzar. Ya voy a dejar de compartir acá y voy a compartir la pantalla. Ya. Miren que ya, o sea, yo estoy viendo que se están quedando un poco en cuanto al civil, en el avance. Tienen que ponerse más las pilas y buscar. Ya, ya nos toca ver la parte de secciones transversales. Eso es una vía, nosotros tenemos acá una vía, digamos, es una vía en zona, digamos, de celda. A ver, viendo la figura, así como está, ¿cuánto le pondrían de bombeo? Ya, sin tener referencias de precipitaciones, así tal cual, viendo esa figura. A ver, comentan, ¿cuánto le pondrían de bombeo a esta figura? Ya, a ver, Alessandro, Fiorella, ¿cuánto le pondrían de bombeo? Piero, Ángel, Paul, Mirelli, ¿cuánto le pondrían ustedes de bombeo? Ya, no teman equivocarse, porque acá podemos equivocarnos si quieren, ¿no? Pero 2.5. ¿Por qué le pondrían 2.5? A ver. Ya, si ustedes han hecho la parte de bombeos, tienen 2% cuando digamos en zonas normales, ¿no? Con lluvias normales, y cuando tengo mayor presencia de lluvias, tengo 2.5%, ¿no? Si vemos la imagen, es una zona de selva, hay bastante vegetación, por lo tanto implica directamente que hay mayor precipitación. Exacto, así como dice su compañera Mirelli. En todo caso, para este caso, simplemente viendo la foto, ¿ya? Ustedes podrían ya definir ese bombeo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la calzada, que es el ancho de la vía. Al costado de la calzada va, digamos, la berma. ¿Ya? Acá seguramente si tenemos esta línea de acá hay como un pequeño talud, acá debajo debe haber seguramente una alcantarilla, ¿no? Tenemos esa forma de ver. Tenemos cada ancho de carril, los dos carriles nos va a dar en ese caso la calzada. Hay una berma interna, hay unas cunetas, las cunetas para el drenaje, ¿ya? Y por acá dice zanja de coronación. Esta zanja de coronación normalmente nos sirve para evacuar, o sea, para que no toda la lluvia de acá llegue a la vía, ¿no? Como esto no baja, sino llega a esta zanja y evacúe por otro lado. Miren, acá está bajando y seguramente por acá va a cruzar el agua y va a salir por este lado. ¿Ya? Si ustedes llegan a observar esta imagen. La corona es todo esto. Entonces, miren que acá hay una serie de datos. Estos datos lo tienen que comparar, con, con estos datos de acá, que nos da las secciones transversales. O sea, esta es una sección transversal tipo, y esto es lo que nos da el manual. El manual nos dice, tenemos en un tramo tangente, tenemos la plataforma sería todo, ¿ya? Tenemos la corona es incluyendo las bermas, entonces todo eso sería la corona, ¿ya? En este caso tenemos de doble, ¿no? Entonces tenemos bermas, calzadas, carriles, ¿no? El talud cuando hay corte y el talud cuando hay relleno, ¿no? Relleno quiere decir que se tiene que traer este material para poder rellenar y que la plataforma no quede en el aire, ¿ya? ¿De dónde se puede traer este material? De acá, pues, ¿no? La idea es cortar de acá y pasarlo para acá, ¿ya? Para no tener que hacer un gasto excesivo, ¿no? Entonces, y con eso conformamos la plataforma que va a ser, digamos, que nos va a dar un poco el diseño de nuestra vía. Entonces, ¿qué cosa es una sección transversal? Es como que yo haga un corte acá, a lo largo de la tangente, y me sale esta imagen de acá, ¿no? Me sale esta imagen.
esto es una sección transversal. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a tener que trabajar, digamos, deberían ya estar su alineamiento y todo para que trabajen esta sección transversal. Tenemos una sección transversal en tramo curvo. ¿Qué diferencia va a haber en el tramo curvo? Que acá se va a ir dando gradualmente el peralte. Es decir, primero tengo mi bombeo normal, luego se alinea esa parte, ¿ya? Luego se va inclinando y acá tengo en este tramo una mayor inclinación. ¿Ya? Y así tengo, digamos, esta parte. Acá tengo dos cosas interesantes. Uno, el peralte, y dos, el sobreancho. Ya que tengo puede ser para un lado, para el lado interno o para los dos lados, ¿no? Tengo distintos tipos de sección transversal. Cuando me toca rellenar todo, es decir, mi plataforma está arriba y traje todo este material, ¿ya? Entonces tengo una plataforma en relleno, ¿ya? O también me podría tocar así como este caso, ¿no? Mi terreno está acá y tendría que cortar este lado. Cuando es relleno, miren, no hay cunetas, porque el agua va a discurrir para los lados. Cuando es corte, miren que aparecen las cunetas. ¿Ya? Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Lo ideal es tener esto. Una parte de corte, una parte de relleno. Es decir, para que el material que tenga acá, lo tengo que poner acá. ¿Por qué? En el caso A, yo tendría que traer material de otro lado. Y eso cuesta. Traer, compactar, poner para tener esto. En el caso B, tendría que eliminar ese material, llevar a un botadero. No puedo botarlo al costado, nada más. Lo tengo que llevar. Entonces, y en este caso tengo una combinación de ambos, ¿no? Ya acá tenemos un caso más que es parecido a esto de acá, que es, digamos, en relleno, en terraplén, ya, pero que se considera con, de repente, a ver, acá me dice terreno apto para, ya con distinto material, entonces voy a tener un talud o una inclinación, digamos, diferente, dependiendo también del material que se tenga, ¿no? Entonces, para, digamos, ese caso. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los elementos que tiene una sección transversal? Primero vamos a hablar del derecho de vía, ¿ya? De la calzada, las bermas, carriles, cunetas, taludes y algunos elementos complementarios. El derecho de vía es la longitud que uno tiene, digamos, de la vía desde el eje. Si este es mi eje, tengo una distancia hacia lo cual tiene una cierta intangibilidad. Es decir, yo no puedo ocuparme y ponerme directamente al costado de la vía, como si fuera una propiedad, o sea, construir en una propiedad, porque eso pertenece a la vía. Si mi terreno estuvo antes que la carretera, sí, pero si mi construcción lo pongo, o mi terreno, yo lo adquirí o lo compré después que ya estaba la carretera y ya no tiene, digamos, no debería poder tener un título en ese caso, no deberían darlo en todo caso. Entonces, el derecho de vía, vamos a ver luego que de acuerdo a la norma te dice, dependiendo de la importancia de la vía, es más o menos. Ya eso vamos a verlo más adelante. Ya, la calzada o superficie de rodadura es por donde va a transitar el vehículo, ¿no? Es decir, se hace toda esta estructura para que al final el vehículo circule por la parte superior. Es decir, tenga una buena, un buen confort el vehículo a la hora de pasar. Las bermas nos sirven para que las personas puedan transitar también, las personas, animales puedan transitar por los costados, o también cuando se malogra un vehículo pueda, digamos, reparar o orillarse al costado sin interrumpir el tráfico, ¿no? Entonces nos ayuda para ambas cosas. Los carriles es donde discurren los vehículos. Las cunetas es el sistema de drenaje, entonces nos va a permitir evacuar las aguas para que no dañe la estructura del pavimento. Los taludes son las inclinaciones que se dan a los costados, ¿no? De la vía, esto de acá, estas inclinaciones. Y estas inclinaciones van a depender dependiendo del terreno. O sea, yo puedo traer un material que va a tener distintos taludes, o puedo cortar tierra suelta, roca, entonces va a tener distintos taludes, ¿no? Inclinaciones. Y también hay algunos elementos complementarios como muros de contención, muros secos. Vamos a hablar también por ahí de
de banquetas, que son banquetas, ¿no? Entonces se va a dar. Esto es el derecho de vía, por ejemplo, es un espacio más grande, o sea, desde acá hasta acá es mi derecho de vía. Si tengo una zanja de coronación, tengo que incluirlo en mi derecho de vía, porque esto me permite, digamos, reducir las dimensiones de mi cuneta. Y esta figura es la figura 302.2, que está en el manual de diseño geométrico en la DG 2018. Tenemos algunas secciones transversales que se pueden dar, y este derecho de vía o faja de dominio que se dice puede servir, por ejemplo, si más adelante quiero hacer una ampliación a esta vía. De repente quiero hacer, en vez de que sea un carril de ida y vuelta, que sea el doble carril, 2 de ida y 2 de vuelta. Eso es algo como lo que se quiere hacer con la carretera central, ¿no? La carretera central ya llegó a su tope, ¿ya? Y lo que debería funcionar ahora es un doble eje, pero hay muchos problemas, justamente uno de ellos, el derecho de vía o la faja de dominio, porque hay muchas construcciones a los lados de la carretera, ¿ya? Y expropiar, entrar en juicios, eso demoraría mucho el proyecto, ¿no? La otra es la geografía, ¿no? La geografía, sobre todo la parte de núcleo, las subidas, esas zonas, es muy complicado tratar de ampliar ahí la vía. Los anchos mínimos, miren, la norma nos da, estos son los anchos mínimos. El de ustedes, ¿cuánto sería su derecho de vía para su proyecto? A ver si me dicen. ¿Qué tipo de vía es el de ustedes? A ver. Es ya, de tercera clase. ¿De tercera clase les ha salido? ¿De tercera o de segunda? ¿Cómo les ha salido? Ya, a ver, si es de tercera clase, vamos a ver acá, pero no es autopista, es carretera. Entonces, carretera de tercera clase es 16. Si le salió de segunda, es 20, ¿no? Esto es el derecho de vía. Si fuera una autopista de primera clase, es 40. Por ejemplo, la Panamericana debería tener 40 a ambos lados, ¿no? 40. ¿Ya? La faja de propiedad restringida, a cada lado del derecho, nos dice de la vía, está esa faja que se denomina propiedad restringida, donde está prohibido ejecutar construcciones permanentes, ¿no? Que puedan afectar a la vía, es decir, estructuras importantes, ¿no? Sobre todo de material noble. Normalmente en esa faja restringida algunos pueden, pues, ¿no? Algunos kioscos, estructuras de madera que después se puede quitar fácilmente, ¿no? Pero no hacer en material noble, ¿no? El ancho de dicha faja de terreno será 5 metros a cada lado del derecho de vía, del cual será establecido por resolución. Es decir, además del derecho de vía, 5 metros más para que no puedan construir, ¿no? O sea, eso es lo que te dice. ¿Ya? No tiene carácter obligatorio, ¿ya? En el proyecto, porque, digamos, si el terreno estuvo antes, no puedo hacer ello, no puedo tomar el, ¿ya? Y tampoco, por ejemplo, cuando atraviesa zonas urbanas, como que ya se pierde ello porque ya esos terrenos están, digamos, validados, ya tienen un dueño, entonces yo no puedo tampoco afectar la propiedad privada, ¿no? Directamente. Esto es la calzada y esto es el carril. Esto ya lo hemos tenido, digamos, lo hemos venido repitiendo varias veces, así que ya esto, digamos, como que queda claro, ¿no? La calzada es por donde va a transitar los vehículos y los anchos que vamos a tomar, como saben, depende de la velocidad, depende de la importancia de la vía, eso ya hemos determinado, la norma nos ayuda un poco a determinar el ancho de carril. ¿Cuál es el ancho del carril de ustedes? A ver, para ir validando. El ancho de carril, no el derecho de vía, el ancho del carril. ¿Cuánto es el ancho de su carril? Este carril es el ancho de carril. Eso lo han determinado de acuerdo a la norma. ¿Ya? A ver si tienen abierto ya su archivo, su civil, porque voy a revisar, ¿ya? Y me comentan. A ver, por ejemplo, acá está cómo se determina el ancho de carril. Ustedes me dijeron que es una carretera de tercera clase, ¿no? Es una carretera de tercera clase. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad es, determinado es
Muy bien, 40 kilómetros por hora, muy bien. ¿Ya? ¿Y qué tipo es? De acuerdo a su orografía, 40, es tipo Tipo 2. 2. Entonces, el ancho de la calzada es 660. Por lo tanto, su carril debería ser de 3 metros 30, ¿no? De acuerdo a lo que está planteando. Entonces, así es como tienen que determinar. Y en ese caso, digamos, eso sería el ancho que van a determinar para su carril, ¿no? Eso está en la tabla 304.01. Ya. Los bombeos, nos dice, es la inclinación justamente que hay acá, como vimos. Ya, en tramos rectos nos permite que las lluvias, digamos, puedan evacuar hacia los lados y no se estanque, digamos, en esa parte. Entonces, estos bombeos nos da la norma, nos dice, si es pavimento asfalto o concreto, y la precipitación menor a 500 milímetros por año es 2. Si es mayor a 500 es 2.5. Si es tratamiento superficial, ya es 2.5 y está entre 2.5 y 3 cuando es mayor. Y si es solamente afirmado, se tiene que poner mayor inclinación, ¿no? O sea, de 3 a 4 para cuando es precipitaciones altas y cuando son bajas de 3 a 3.5. ¿Ya? Ustedes han considerado, por ejemplo, como pavimento y han dicho que su precipitación es importante, es como la figura que les mostré, y han tomado este valor, lo cual está bien, ¿no? Las bermas son zonas que nos permiten a los vehículos adaptarse a la carretera. Esta berma se calcula de acuerdo al diseño, digamos, o a sus propiedades de la vía. ¿Cuánto tienen de berma ustedes? A ver, antes de que les muestre. ¿Cuánto es la berma que calcularon? ¿Han calculado su berma? Ya. Para el caso de las bermas, a ver, hay alguien por ahí, creo. 0.90, creo que sí están bastante bien, ¿no? Entonces 0.90 efectivamente es la berma, digamos, para las condiciones de ustedes. Entonces, ¿cómo van? Tienen una tabla parecida, 40 kilómetros por hora, tercera clase, tipo 2, me dice 0.90. Si fuera tipo 3, podría usar hasta 0.50, ¿no? Digamos, de berma. Entonces, para el caso de ustedes, la berma lateral es de 0.90. Luego vamos a seguir viendo acá, ya tenemos las bermas. Acá hay algunas inclinaciones, esto es en cuanto a las calzadas. Esto también está en la norma. Miren que la inclinación de la berma tiene una inclinación mayor al bombeo, es decir, se exagera un poco más estas inclinaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que permita justamente evacuar. Por ejemplo, tengo el bombeo, pero la berma es mucho más pronunciada. Por dos motivos. Uno, para que el vehículo se dé cuenta cuando se sale, o sea, sienta el desnivel y pueda volverse a su calzada, porque la berma va a dañar, ¿ya? Y la otra condición es porque el agua que viene acá, que fluya mucho más, ¿no? Porque para las condiciones de la berma. Entonces, eso también nos dice la norma. Valores de radio a partir de los cuales no necesita peralte, ¿ya? Es decir, para velocidades de 40 kilómetros por hora, ya estamos hablando de 3.5, nos dice. A ver, esto no se entiende bien. El radio en metros. Ya. Esta tabla creo que no está bien. A ver, vamos a revisarlo después en la norma, ya la 304.04. Ya voy a apuntarlo yo también para darle una revisada, ¿no? Ya qué cosa dice un poco el texto. Ya, porque radio de 350, valores de radio a partir de los cuales no es necesario peralte. Bueno. Ya, el peralte, hemos visto que hay un peralte máximo que determinamos con respecto a las condiciones de la vía, y hay un peralte que nosotros calculamos ya midiendo, ¿no? Entonces, para ello, nosotros tenemos que ver estas figuras, ¿no? Bien, acá tenemos nuevamente la sección de corte de una vía de ida y vuelta, de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Y como les dije, las inclinaciones de los taludes va a variar dependiendo del material que yo tenga acá.
Ese material, ¿quién lo determina? En los estudios de carreteras, hay un especialista en geotecnia, que es el que hace el recorrido, toma muestras de suelo, hace calicatas y va a determinar de qué tramo a qué tramo tiene qué o cuál condición de zonas de corte. Y estas son las inclinaciones que van a tener dependiendo de qué tipo sea. Zona de corte, por ejemplo, si es roca fija, si es roca suelta, o si es algún tipo de material, ¿ya? Ya tipo grava, limo arcilloso, o arena. Bien, nosotros vamos a considerar como material suelto, ya para que tengan inclinación, ya esto es dato para su trabajo, ya van a usar material suelto, ya suelto, ya para sus inclinaciones en todo el recorrido. No vamos a usar distintos materiales, pero vamos a usar este de acá que es material suelto, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar, pueden ser estas inclinaciones, 1 en 1, 3, ¿ya? Y cuando es arenas, no, pues no se va a hacer por acá, ¿no? Entre 1, 1 y 1, 3, más o menos ahí. La relación. ¿Ya? Acá tengo para las secciones transversales, taludes en referencia en relleno, es otro. Esto es para corte, ¿ya? Esto es en corte, tengo que cortar es una inclinación y cuando es relleno es otra inclinación. ¿Ya? Esto lo van a revisar ustedes en la norma para que pongan, pero es material suelto el que van a usar. ¿Ya? Taludes de terraplenes o relleno, ya se tienen acá. Acá están, digamos, cuando es en terraplén es 1 en 4, ¿no? Es vertical versus horizontal, ¿no? O sea, por cada metro que yo bajo en el vertical, tengo que desplazar 4 metros y esa es la inclinación que me está dando, ¿no? Para el caso del talud de relleno. Estas son algunas de las fallas que a veces se presentan en las vías. Esta falla que produce los deslizamientos, los derrumbes y las afectaciones. Estas fallas son difíciles de observar en la realidad, pero un geotecnista que tiene una visión diferente, dependiendo de las consideraciones que encuentra ahí en la zona, puede determinar si existe o no falla, ¿no? Él viendo eso va a determinar las fallas y si hay fallas, ¿qué propone, no? O sea, ¿qué se puede hacer para, digamos, evitar que esta falla afecte a la vía? Una de ellas es reforestar, una de ellas es poner plantas con raíces profundas para que se mantenga, ¿no? Digamos, el suelo, poner algunos materiales sintéticos, algunos geosintéticos, para que se den, ¿no? Entonces, estos tipos de fallas. ¿Ya? Acá hay algunas posibles soluciones, ¿no? Que se plantean, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando observamos, por ejemplo, particularmente, no es mi especialidad, si observo algo como esto, yo imagino, o sea, no podría saber cómo funciona esa falla o qué se debe hacer, ¿no? Para controlar esa falla, si es que tuviera una carretera. Pero un geotecnista sí, ¿no? O sea, digamos, su especialidad va un poco por ese lado. Bien, la cuneta, dentro de las secciones transversales, tiene particularidades. Es decir, la inclinación no es un triángulo isósceles, ¿no? Por ahí, sino es un triángulo que tiene dos inclinaciones. Uno para el lado de la luz, su inclinación es mayor, si se dan cuenta, y para el lado de la vía, la inclinación es menor. ¿Por qué? Porque si un vehículo ingresa, tiene que tener cierta facilidad para poder sacarlo. Si esto fuera así, ¿ya? O si fuera rectangular y se mete un neumático, es bien complicado sacar un vehículo de la cuneta. Por lo tanto, si esto es de esta forma, por ahí empujando y con el motor encendido, es más o menos fácil de retirar un vehículo de la cuneta. ¿Para qué sirve la cuneta? Para eliminar el agua de acá y el agua que cae por el costado, ¿no? Digamos, que va a discurrir hacia acá, tiene que bajar, para que no dañe el pavimento. Las cunetas van a llegar, digamos, a una alcantarilla para poder pasar, ¿no? Es decir, si hasta acá llega el agua, digamos, baja y por debajo de la carretera va a cruzar y va a salir para otro lado, ¿no? Entonces, las pendientes longitudinales mínimas van a ser la mitad del 1%, ¿ya? Es decir, menos del 1, o sea, menos de 0.5% no debería tener porque si no, esto va a ser muy plano y el agua no va a discurrir, ¿ya?
La mínima absoluta dice 0.02, pero esta no deben usar, o sea, esta es la que deben ustedes plantear. O sea, esta ni la pongan en su diseño, puede ser mínima absoluta, pero no te permite, o sea, basta que haya algunos elementos en la cuneta y ya no va a discurrir el agua, se va a empozar. Entonces, en el diseño, en la planimetría, ustedes van a tener así el talud, ¿no? Las inclinaciones de los taludes, las bermas, 1,80, 1,80, y la plataforma con cada uno con sus respectivos taludes. Miren que el bombeo es por ciento y en la berma es el doble, ¿no? 4%. Para que se note cuando el vehículo sale de la vía, ¿no? Se nota un poco. Acá hay algunos detalles, ya interesantes para que ustedes puedan, digamos, revisar, y algunos de los taludes que debería tener, dependiendo también de la sección como se tiene, ¿no? Cuando la altura de corte, digamos que yo tengo, es muy alta, acá, entonces voy a colocar lo que se llaman las banquetas. ¿Qué es una banqueta? Es decir, yo tengo un tramo con el talud que yo necesito y acá lo hago recto. Y luego tengo otro tramo y de nuevo lo hago recto. Entonces, para poder hacer, no lo hago recto todo, ¿ya? Entonces, dependiendo si supera, creo que los 10 metros, tengo que poner banqueta, ¿ya? De acuerdo a la norma. Ustedes revisen la norma. Y esto son un poco las secciones transversales que nos pusieron como ejemplo, ¿no? Pero, a ver, ¿alcanzan a ver algo de esa sección transversal? A ver, como ayuda. ¿Qué dicen ustedes? Ya. Primero que no se nota el texto. Ya. Esta de acá es en corte, en relleno. ¿Cómo es esta de acá? La primerita. Me dicen. ¿Es con el micro mejor? ¿Esto es en corte o es en relleno total? ¿En relleno? En relleno, muy bien. ¿Por qué? Porque el terreno es este naranja que está acá y esto está, digamos, rellenando para que tenga la plataforma. Esto de acá, estos dos últimos, ¿es en corte o es en relleno? En corte. En corte. Y ¿Por qué? creo que hay un pequeño espacio de relleno a la izquierda. Arriba. No, pero digamos casi la mayor parte con que está en corte, ¿no? No tengo otra que sea puro corte. Pero no. Y acá sí se nota un poco más, ¿no? Por ejemplo, tengo los dos. Acá corto y acá relleno, ¿no? Por ejemplo. Esto es lo que se tiene que buscar, ¿no? Un poco en el diseño. Bien, preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, para el caso de la profundidad de la cuneta, debe ser 0,5% y debe ser con la misma pendiente del carril o se le adiciona alguna otra pendiente. No, o sea, a ver, la cuneta, vamos a ver acá en el gráfico. Ya, por ejemplo, yo tengo acá no aparece, no voy a ver un pero lo vamos a ver en la misma vía mejor. Había una imagen que les mostré acá, ¿no? Acá se nota, no, en esto por ejemplo, acá miren, esta cuneta como que no está del todo bien. Es más difícil sacarla de acá, ¿ya? Acá tienes que cumplir una cierta longitud. Miren que acá, ¿cómo se nota esta cuneta de acá? Esta no está del todo bien, pese a ser una vía importante, ¿ya? Pero la cuneta debería tener esta consideración, ¿no? Acá sí se nota mejor. Si se ve, esta tiene una inclinación mayor y esta tiene una inclinación menor. Lo que se calcula es la longitud de acá. A veces es de 1 metro, 1,50 m, ya hay cunetas hasta 1,80 m, por ejemplo. Porque depende del flujo de agua que va a discurrir por acá, ¿ya? Entonces, si es una zona seca, no necesito mucho, ¿no? Si es una zona donde no llueve, no necesito mucha cuneta, pues, o sea, con lo mínimo bastará. Pero si son zonas lluviosas, entonces necesito la cuneta. Ahora, la cuneta me va a traer el agua de la vía, de la mitad de la plataforma, ¿no? Me va a traer el agua del talud de acá al lado. Entonces, si es una zona como esta, por ejemplo, que hemos visto en la primera imagen, acá, si es una zona como esta, acá se supone que llueve mucho. Imagínense toda la lluvia que cae en el cerro, va a venir por acá y va a llegar a la cuneta. No va a soportar la cuneta.
va a rebalsar y va a dañar la plataforma. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una zanja de coronación, es decir, es una zanja que va a lo largo de acá, ¿ya? Para que todo el agua que cae acá va a ir a esta zanja. O sea, va a acumular ahí y esa agua lo va a evacuar por otro lado. Como en este caso va a evacuar acá y de acá va a pasar por debajo. ¿Ya? Entonces esto, al final, la cuneta va a ser solamente para lo que llueva acá, va a llegar a la cuneta y eso va a discurrir para la cuneta, más lo que llueve en la vía. Entonces, por eso se utiliza las zanjas de coronación. Las dimensiones, como les digo, tienen que ver, más va por el ancho, o sea, por el ancho yo tengo porque lamentablemente en la cuneta no le puedo dar mucha profundidad, porque si le doy mucha profundidad a la cuneta, cuando el vehículo ingrese acá, porque va a haber alguno que se metió, ¿no? O sea, le llaman de esa forma cuando alguien se metió y no se puede sacar, ¿no? Pero cuando la cuneta es de esta forma, o sea, está bien hecha, tiene dimensiones buenas, entonces sí se puede sacar, es un poco más fácil, ¿no? Un vehículo lo jala, le amarra una vía o algo y es fácil de sacarlo. En cambio, si fuera rectangular, te metió el neumático, tienes que traer una grúa, porque no hay otra forma, o sea, levantarlo es bien difícil levantar un vehículo, ¿no? Para sacarlo de la... Bien. Acá, al final, tenemos estas secciones transversales, y lo que nos interesa es estos datos que vienen acá, ¿no? Esta es su progresiva. En realidad este es un diseño muy, muy básico, ¿no? Acá me van a dar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esta es la cota del terreno, me dice 2840, está acá, y la cota de arriba debe ser 2847, ¿no? En el pavimento, por ejemplo, ¿no? Entonces me está dando esa cota. Acá me da desmonte y esto sería como corte y relleno, ¿no? Corte tengo 0, no estoy cortando nada. Relleno tengo 173.88 metros cuadrados. Para esta vía, ¿ya? En este caso no creo que sea metros, debe ser pulgadas al cuadrado. Me parece que está en unidades inglesas. En esta otra, por ejemplo, se tiene como dice un compañero, un pedacito acá que está saliendo. Entonces es 0.48 de relleno y de corte, desmonte, sería 62.79, ¿no? Y acá tengo la progresiva 154.36, la cota del terreno, el terreno está acá arriba, está 2845.43 y la cota del pavimento debe estar más abajo, ¿no? 2843.35. Entonces, estos datos tienen que, digamos, entonces, son importantes que se dan. Sobre todo nos interesa el área de corte y el área de relleno. Ajá. A ver. Ahí no está, ¿qué cosa, Mireli? ¿Tienes una pregunta, Mireli? A ver. ¿A qué se refiere a las cunetas? Oh, las cunetas. Ok. Ya, entonces, las cunetas ustedes pueden, digamos, tomar una dimensión de una cuneta. Ya, en realidad, no importa que sea muy grande o muy pequeña, si no cumple, porque no están trazando como especialistas, ustedes tomen una dimensión de una cuneta tipo y esa la pueden poner en su diseño, ¿no? Para su diseño. Entonces, no les voy a revisar las dimensiones, hoy no, acá está mal tu dimensión de cuneta, no. Lo que sí voy a revisar es los sobreanchos, voy a revisar digamos, los peraltes, o sea, que estén, y la plataforma y la berma, ¿no? Las dimensiones de la plataforma y la berma. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, un poco lo que tendrían que plantear para este lado. Algo más que tenía que mostrarles. Ya. Ya, entonces, esto de acá, miren, en un plano de secciones transversales yo tengo varias, ¿no? Ya, entonces, para el trabajo final, ustedes van a tener que plotear uno de los planos, ¿no? Uno así, en A1, ¿no? Los dos planos van a ser en A1. O sea, un solo plano con todas las secciones transversales que entren. Si su plano tiene dos, o sea, un plano y medio o dos planos, ¿ya? No van a, o sea, no van a imprimir, mejor dicho, en PDF todo, sino solamente hasta donde, del comienzo hasta donde llegue, ¿ya? Para ese caso.
Bien, ¿alguna pregunta más con respecto a esta parte? Para empezar a ver un poco en los diseños, porque ahí estoy viendo donde están bataleando un poco y quiero mostrarles algunas consideraciones más, ¿no? Al igual que ustedes, yo también he hecho mi diseño, la misma vía, del mismo tramo, ¿verdad? Y les voy a mostrar para que vean, vamos a comparar sus avances con el avance que yo estoy haciendo, pero para que les sirva un poco de incentivo a tratar de hacerlo mejor, ¿no? A ver, ya, ¿qué grupo ya tiene sus avances ahorita para mostrar? A ver, porque me tienen que mostrar todos, ¿ah? Todos los grupos tienen que mostrar el civil. Tengo 4 grupos, voy a poner acá 1, 2, 3, 4. ¿Qué grupo va a mostrar? Ya tiene para compartir. Profesor, la otra vez estaba viendo que revisó al menos los trazos y cómo había quedado la ruta. Ajá, Podría mostrarle porque aún me falta avanzar. claro. Entonces me dicen qué grupo para ya ir validando esa parte. ¿No? David va a mostrar entonces. Sí, ahorita voy a abrir mi... Alguien que ya lo tenga abierto, su civil, para que proyecte primero. Alguien que ya tenga abierto. Entonces, a ver, mientras abren, primero, ya les voy a dar chance a que abran sus archivos. Ahora sí necesito que llamen a sus compañeros y todo. Voy a mostrarles, voy a compartir primero yo la pantalla, luego compartes tú. ¿Ya? Voy a mostrarle para que validen su hoja de cálculo. Si tienen su hoja de cálculo, el Excel que trabajamos, ya, esto es un poco lo que había fallado, ¿no? Ya, todas las fórmulas estaban bien, todo lo que habíamos puesto, solamente que acá había una falla que le había puesto, creo que, o acá le había puesto menos, ¿no? Parece, a ver, quiero compararlo con el de arriba. Claro, acá dice menos, ¿no? Y acá debería ser más, que cambió esto, ¿no? Este signo de acá se cambió en esta forma. Entonces, corrigiendo eso, esta sería la fórmula, si quieren lo voy a poner ahí para que se note. La fórmula que voy a jalar sería esta, ¿ya? O si quieren le toman una foto si no lo tienen a mano para que luego lo corrijan, ¿ya? Y a partir de esa fórmula, ustedes jalan acá, ¿no? De esta, la jalan hacia abajo y debería corregir eso. Los datos están bien, ya los he validado, miren acá sale 1504.2 es esto de acá, 1503.2984 es este dato de acá, ¿ya? Es decir, estoy hablando la cota roja, es decir, en la curva, ¿no? 1502.2824 es esta cota de acá, y 1501.58 es esto de acá, 1501.5860 sería la cota roja acá. ¿Ya? Esta es la cota roja en el medio, es 1501.44, esa es la que ya habíamos determinado, y acá es donde variaba, ¿no? Pero ahora sí está bien, 1501.3084, 1501.3084, 1501.7324 acá, y 1502 acá. Acá está creo que cada 20, pero acá lo hemos hecho cada 10, ¿no? Cada 10 metros. Por eso aparece 1, 2, 3 acá más y acá aparecen 2 más. Entonces, eso sería, digamos, las curvas verticales. Hemos hecho dos ejemplos. Una curva vertical simétrica, que era esta, que la habíamos trabajado. Simétrica es cuando esta longitud, ¿ya? La longitud desde acá hasta acá es la misma que de acá hasta acá. El LB medio es acá y el LB medio es acá. Esa sería una curva vertical simétrica. La curva vertical es asimétrica cuando la longitud de la curva, digamos, de acá hasta acá, es una longitud, en ese caso es 60, y de acá hasta acá es 40, es decir, son diferentes las longitudes. Entonces funciona como una curva vertical asimétrica, tenemos dos valores. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ustedes van a tener que validar para sus curvas verticales, ¿no? O sea, sus curvas verticales pueden validarlos numéricamente, las que van a colocar ahí. Bien, listo. Entonces, eso quería mostrarles. Ahora sí, voy a dejar de compartir y van a compartir ustedes. Si un grupo no presenta, ya tiene un punto menos todo el grupo en la exposición 2. ¿Ya? Entonces tienen que mostrar y tienen que participar todos los grupos. Bien, a ver, David, ¿puedes mostrar? Sí, sí, profesor, ya lo tengo. Este es el trazo. Había Ya, oído que me salía un poco más económico quitar terreno que añadir
terreno. Algo Ajá. así había discutido con unos compañeros. Bueno, nos Ujú. estamos compartiendo ideas de cómo les habían recomendado a ellos hacer su carretera. Claro. O sea, está bien lo que dices, o sea, ligeramente, o sea, pero o sea, la palabra es ligeramente, ¿no? Es mucho mejor cortar un poquito más que rellenar, porque cuando tú cortas vas a botar. Es más fácil encontrar botaderos, encontrar zonas de donde traer, ¿no? Y traer te cuesta un poquito más. Por eso es que cuando tú compenses, es, como dice su compañero, recomendable cortar un poquito más que rellenar, ¿no? No habla, o sea, pero sí tratar de que sea más o menos parejo, ¿no? Sí está muy bien ese comentario. Y también traté de simular la carretera porque creo que usted dijo que ya existía una carretera aquí. Exacto. Y bueno, tiene sentido porque acá hay como una especie de, bueno, carretera Ah, por aquí, pero al momento de hacerlo, acá simulé, no sé si ven mi cursor, ¿se sí. ve? Ya, acá intenté hacer dos curvas, pero no me coincidía en esta distancia. Y si Uh -huh, movía acá, en esta parte, se movía aquí, y uh ahí -huh. ya no cumplía. Acá le puedo mostrar. Claro, pero por ejemplo, en el caso tuyo, estás poniendo radios bastante altos, ¿no? Mira, 190, 95. ¿Has considerado cuántos radios? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuál es la curva espiral? La curva espiral son las menores a 95, entonces sería la curva 3 y curva 4. Ya, dos has considerado espiral. Sí, Dos espirales, muy bien. Ajá, pero cumple tu longitud en S y en O. sí, todo me cumple. Ya, perfecto. La Entonces, longitud tu mínima es de diseño, 33. veo que tu diseño está bastante bien. O sea, a ver, aléjalo un poco para verlo todo. Falta todavía los sobreanchos y no los laterales. Sí, efectivamente está bastante bien, ¿no? O sea, ya. ¿Y qué longitud tienes de toda tu vía? O sea, Eh, ¿hasta cuánto llegas? Ponte tu punto final de la vía para ver la progresiva. eh, Tienes al final, al final. Ajá. 1 kilómetro 200. 1 kilómetro 200. A ver, eso es importante. A ver, miren, ¿qué grupo eres? Grupo 4. Grupo 4, 1.2 kilómetros. Ya voy a poner así. Ya, eso es importante porque vas a tener que construir, o sea, el costo de la vía es por kilómetro. Entonces tienes 1 kilómetro 200 que hacer, ¿no? Ya luego vamos a ver, aparte de eso, puede ser que yo tenga una longitud un poco más larga, pero me ahorro en material. O puede ser que tenga una longitud más larga y me va a costar más en cuanto a material, ¿no? Entonces ahí sí estaría, digamos, mal, ¿no? O sea, porque tengo que tratar de ser, digamos, un poco eficiente. Por ejemplo, en cuanto a seguridad, tu cartera está bastante bien porque tienes radios amplios y le has puesto bien las curvas espirales a los que están, digamos, ahí, ¿no? En cuanto a seguridad. En cuanto a diseño, podría darse más o menos, creo que sí se podría mejorar un poco, pero ya la idea es también no quedarse ya mucho en el diseño, ¿no? Ya tienen que avanzar porque ya no hay otra más. O sea, tu diseño ya está ahí, está, digamos, bastante bien. Ahora ir hacia el final, ¿no? De caras al final. Ajá. Ya, el perfil longitudinal, ¿lo han hecho o no? Ah, y ¿Han trazado el perfil longitudinal o no? O sea, es pregunta. Ya. Los elementos de curva también, ¿no? Quiero ver tu tabla de elementos de curva. sí, estos son los que obtuve con el gráfico que, Ujú. bueno, el gráfico, la plantilla que usted nos envió. Pero aparte, Pero también la idea es encontré uno por mejorar YouTube. esa plantilla. Ustedes pueden hacer, Aquí buscar, está. ahí está mucho mejor, por ejemplo, ahí sí tienes más datos. Y ¿Ah? solamente que me olvidé de colocar los sentidos en la presentación. Pero ya lo Bueno, voy a no, corregir. eso sí lo pueden poner manual, eso no hay problema. Más bien ahí lo que debías haber hecho es que no te salgan las L, ¿no? Pero digamos puede ser, está bien. Porque al Ah, final el L te va a sí. servir para Debo ver ver si esto. cumple o no cumple, ¿no? Las tangentes. Esas son tangentes. ¿Ya? Porque el cuadro de elementos de curva, tú lo has hecho como cuadro, habla de alineamiento, ¿no? O sea, todo. Sí.
lo cual es válido, ¿no? Pero una tabla de elementos de curva debe tener solamente los elementos de curva, ¿no? Por eso, vamos a ver, yo les voy a mostrar un ejemplo y a ver ustedes cómo lo trabajan, porque cada uno puede manejar a su manera, ¿no? Bajo cierto. Creo que había mostrado hace tiempo un Excel, creo. Ajá, Sí, yo también hice el Excel solamente con las curvas porque acá me claro. aparecían las tangentes. Claro, el Excel sí creo que lo han hecho todos porque eso los he visto en la primera presentación, he visto. En eso sí no les difiero, pero ahora vamos a ver un poco en el Civil. ¿Ya? Igual ustedes pueden presentarlo con cualquiera de los dos, ¿no? Si quieren hacen su tabla en Excel y lo insertan ahí, pues ya lo ponen, ¿no? Busquen la forma de terminarlo lo más pronto posible, ¿no? Ahora, eso, a ver, acércate a la... Tienen que ocultar, a ver, está en Civil, ¿no? O sea, ahorita tu diseño, o sea, porque veo que Sí, están activos, tienes que apagar las curvas, ¿no? C mayor y C menor tienes que apagar ahí arriba. Y que se, a ver, apaga arriba en tus layers, ya. Ahí donde dice, a ver, debe estar principales y secundarias, ajá, apaga eso y eso. Ya, ¿y por qué no sale ahí tu terreno del civil? es que el terreno del civil, eh, Lo has apagado por y lo así has prendido. decirlo, ocultaba mucho me confundía mucho el momento Ya, de graficarlo, junto con ah, eso de aquí. Por eso apagaba uno de los dos, para manejar claro, mejor. ya, perfecto. Pero sí está tu... Lo que pasa es que acá deberías hacerlo, ¿no? Porque acá, si tú dejas el cursor ahí suspendido, mira, mueves el cursor, te va a aparecer la elevación, ¿no? De elevación 3674 puntos. También te ayuda un poco. Ya, sí está bien este grupo. El grupo 4, ¿no? Sí, Está bastante bien. Pero están cortos, ahorita van a ver porque ya tendrían que tener mucho más, ¿no? A ver, el grupo, el siguiente grupo que quiere presentar, y voy a dejar de compartir. Gracias, ajá, profe. ya, gracias a ese grupo. Ya, el siguiente, o tienen un punto menos, el grupo uno 2 y 3, ¿no? Si es que no presentan nada. Ya, ¿nadie más va a presentar? Ya, 1, 2, 3. Ya, entonces nadie presenta, ¿no? Entonces el grupo uno 2 y 3 tendrían un punto menos, ¿ya? En la exposición 2, ¿no? Porque no están presentando nada. ¿Sí? Ok, Alessandro, Ana, André, Edgar, ya, a ver, la delegada, Mireli, Luis, Joseph, José, Jennifer. Profesor, ¿me escucha? Bien, Ah, ya. Nosotros queríamos presentarle porque hemos corregido el Excel que la semana pasada nos había corregido acerca del cuadro y no sé si eso lo podría ir presentando porque ahorita no sé por qué he intentado abrir mi civil y no me abre. Si no, puedo ir presentando para que vea la corrección del Excel y que otro compañero mío proyecte civil. por eso yo necesito que me muestren el civil, ¿no? El Excel, digamos, es un poco alternativo, también pueden mostrarlo si quieren, pero el civil es ahorita el que está generando el problema, porque yo veo que el Excel sí lo han hecho bien, pero en el civil estoy viendo que tienen los problemas ahorita mucho, ¿no? En ese aspecto. Y están haciendo mal algunos diseños, ¿no? Algunos sí están haciendo bien, y ya deberían cerrar eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a proyectar el civil, no? O sea, ahorita. Como les digo, no estoy corrigiendo si está completo, no está completo, o sea, la nota. Es, no les descuento nada, si me muestran, o les descuento un punto a todos, si no me muestran, ¿no? Si no muestran nada. Tienen que mostrar al menos algo. Ya me han mostrado varios en la clase pasada, no sé por qué no muestran. Puede ser lo mismo que me han mostrado la clase pasada. Profe, disculpe, ¿puede esperar un rato? Es que pasa que solo estamos de mi grupo, los demás compañeros tienen problemas, uno está de viaje por el taller, por un laboratorio. Yo con Mireli, bueno, yo estoy un poco con problemas de conexión y con Mireli. ¿Me puede esperar un ratito, profe? A ver, solamente mientras a Ana, eso yo les dije al comienzo de clase, les dije que ya iban a presentar, ya tenían que haber llamado. A ver, Ana, presenta
tu Excel para ver un poco el Excel que has trabajado. Mientras van, digamos, buscando sus archivos. Si no encuentran los archivos, ahí sí tendré que lamentablemente descontarles, ¿no? Porque ya no están presentando nada, ¿no? Ah, profesor, un momentito, voy a conectar la batería. Ya, ¿me puede escuchar? Voy a presentar ahorita el Excel que nos mandó corregir la semana pasada, mientras mi compañero va a presentar el civil, pero yo no lo puedo descargar por ahora, entonces mientras ellos lo van descargando, nosotros lo que no teníamos era como con Excel fijo, habíamos exportado todos los valores del civil y pues nos hacían falta el cuadro de curvas. Entonces ya hemos asignado los valores. Por ejemplo, acá tenemos la flecha del arco, la tangente externa, los ángulos incluidos, el punto de inflexión. Ya tenemos, por ejemplo, para el tipo espiral, la curva de entrada, el radio de entrada, el radio de salida, la tangente corta, la larga y la definición de espiral. Este es el cuadro que nosotros hemos hallado y no sé si usted lo puede revisar para ver si nuestros valores están dentro del intervalo, si tenemos algún tipo. Claro, primero, o sea, lo que deberían hacer es no poner el M, ¿no? Porque ya se sobreentiende que está en metros, ¿no? Entonces, poner la unidad al costado como que no les ayuda en todo. Ah, ya pondría acá así, los de acá los borro, Claro, me queda ¿verdad? mucho mejor y ya los valores estarían mucho más. Ya, ahora, cuando calculan los datos, por ejemplo, yo estoy viendo que han puesto las tangentes y eso, pero no están los resultados, no los datos deberían estar. Ya, se supone que el dato es el radio. Y a partir del radio, ustedes van a calcular algunos valores, ¿no? A ver, yo les voy a mostrar ahorita un Excel. ¿Ya? A ver si dejas de compartir un ratito y luego lo comparas. Sí, profesor. Ya. Ya. Sí, por favor, para compararlo, profesor. Ya. Yo voy a compartir, por ejemplo, ya. En este caso, por ejemplo, el Excel que yo les estoy mostrando tiene mucha relación con el civil también que yo estoy haciendo. Por ejemplo, acá, en cuanto a diseño, yo tengo acá una tabla de elementos de curvas. He considerado 3 curvas ya para el diseño. Tengo estos radios, ya tengo estos, digamos, deltas. Ya, acá he puesto 2 veces el delta, ¿por qué? Porque el Excel, bueno, por lo menos no sé si alguno sabe, de repente me puede indicar cómo trabajar directamente con grados, minutos y segundos acá. Ya, acá está de manera gráfica, porque así te ponen en la tabla, pero acá está, digamos, ya en grados. Es decir, esto mismo lo he pasado a grados, ¿no? Con una calculadora lo he pasado a grados. Y acá sí calcula la tangente, ¿no? La tangente le pongo la fórmula, que sería esa fórmula, si quieren verla ahí. ¿Ya? Le pueden ubicar, va a ser redondear, C es el radio por la tangente de estos valores, ¿no? Me parece que esto debe ser la tangente del... ya, el PI entre 360 es que lo pase a grados, ¿no? Justamente eso. Voy a salir de acá. Esto está jalando 2 datos para la tangente. Está jalando el dato del radio y el delta, ¿no? Entonces, uno es el radio, el C es el radio y el E es el delta, ¿no? Delta de este valor. Entonces, con eso calculo. La longitud de curva es 2pi por radio, ¿no? Entonces, O también sería esto de acá, ¿no? El radio, redondear pi por el radio, ya por el delta entre 180. Lo que busquen la fórmula va a salir más o menos ahí. La fórmula lo voy a poner a ver si quieren checarlo. Es esta de acá. La fórmula.
y esa es para la longitud. Ya les puse tangente, la externa, ¿no? La externa, les voy a poner la fórmula, ya es con esto de acá, ya es la tangente del delta entre, en este caso lo pongo entre 320 porque es entre 360, ¿no? Es 2pi 360, pero el 2a, entonces queda 700. Entonces, esa sería la ecuación para la longitud, la externa. ¿Ya? Entonces, estos valores de acá, yo tengo que compararlos. Acá el PC, eso ya los ubican ustedes, ¿no? A partir de su alineamiento. Esto lo pueden sacar o también sacar directamente del Civil. Al igual que esto, ¿no? Porque estos puntos, estas son las coordenadas del punto, ¿no? Y si se fijan, yo no estoy poniendo M ni nada acá, ¿no? O sea, sería esto. Este es mi peralte, digamos, deseado. Faltaría el peralte calculado, ¿no? Y estos son los sobreanchos que debería tener de acuerdo al vehículo de diseño, que en este caso es el B3, dijimos, ¿no? Con 10.55. La velocidad es 40, ¿ya? Y como vimos, el peralte máximo es 0.08 y estos valores de datos, ¿no? 0.17. Con eso, digamos, calcularíamos un poco los sobreanchos para después validar. ¿No? Esto todavía falta porque acá faltaría poner los peraltes reales que se miden con esto, ¿no? Entonces, porque en cada curva, como tengo distintos radios, sus peraltes no van a ser estos, no va a ser el máximo en todos. ¿Ya? Entonces, esto es una tabla de elementos de curva, ¿no? Está el sentido, derecha, izquierda, por ejemplo, está esto. ¿Okay? Bien, a ver, eso es un poco con respecto a esta parte. A ver, quiero ver primero los diseños antes de mostrarle el civil, ¿no? A ustedes. ¿Okay? El civil que he trabajado. Bien, ¿quién va a presentar? Si no, tendré que descontar puntajes. Igual van a tener que volver a presentar la otra semana, así que la otra semana ya quiero que esté listo, pues no esperar porque nos queda poco tiempo. Ya, ¿van a presentar algún grupo? A ver, algún grupo. No creo que sea solamente un alumno que esté haciendo el diseño, ¿no? En cada grupo deberían estar haciéndolo todos el diseño, o sea, 3, 4, 5 alumnos siquiera. Porque es la única forma que ustedes van a poder aprender. Yo no voy a aprender un diseño que haga mi amigo. No voy a aprender a manejar el civil si lo hace mi compañero de grupo. ¿Ya? O sea, yo me puedo llevar la nota de gratis, ¿no? Pero no me voy a llevar el conocimiento. Si yo no lo hago, no lo voy a aprender. Entonces, cada uno tiene que ponerse a revisar esa parte. Yo sé que tienen varios cursos, sé que tienen varias cosas, pero es la única forma de aprender es ponerse a hacer. Si yo no lo hago, no voy a aprender. Si no me equivoco, no voy a aprender. O sea, si me equivoco es normal equivocarse, ¿no? Pero la idea es, si me equivoco, ¿cómo me corrijo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo modifico? ¿Ok? Bien, a ver, les voy a mostrar entonces el civil, ya que digamos he trabajado. Ya voy a mostrarle, digamos, dos planos, ya esto y a ver, alcanzan a ver la pantalla, ¿no? A ver, Sí se puede ver. entonces, a ver, voy a abrir estos dos, el acceso 3. El civil a veces conviene guardarlo por partes, ¿ya? Según se vaya avanzando, ¿no? Entonces, miren, acá les voy a mostrar el diseño. El diseño que yo he planteado es así. Una curva, dos y tres curvas. Acá he puesto la espiral. ¿Ya? La longitud viene por, o sea, la vía está viniendo por acá. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ahí va a haber zonas donde estoy cortando. Miren, esta parte estoy cortando del terreno. Y por acá también, ¿no? ¿Ya? Por acá estoy cortando bastante. La carretera existente viene por acá, ¿ves? Todo este camino por donde está yendo el cursor, por ahí está viniendo la carretera. ¿Ves? Toda esta parte por acá, hace esto, ¿no? La carretera existente. Por acá, viene por acá, entonces va a ir más o menos hacia ese lado.
voy a poner la primera imagen, por ejemplo, de esto, para que se note, el acceso 1, ya, a ver, voy a quitar el acceso 1, esta es la primera parte cuando se avanza, ya. Como les digo, cada uno maneja su propia plantilla, ya, ya, ustedes tienen esto, ya, y la carretera estaba, miren, por acá seguir a anotar. Acá está el punto 1. Ya, miren, la vía está viniendo por acá. Ya, chequen mi cursor. Viene por acá, hace esto, viene por acá, está viniendo por acá. Esa es más o menos la vía de esa carretera. Se nota porque hay como que un pequeño ancho entre las curvas de nivel, ¿no? O sea, por ahí está yendo la carretera, ¿eh? Llego hasta acá, hasta el punto 2. Entonces, si mi carretera hace este recorrido, cuando yo hice mi gradiente, debí haberlo llevado más o menos por este recorrido. ¿Ya? Y voy a calcular mis pendientes y todo ello. Y acá lo que tendría que ver es que en cuanto al diseño, después hacer mis trazos, pero ya no voy a poner pues un radio acá, otro radio por acá, o sea, varios radios, ¿no? Entonces voy a tener que alinear un poco para que sea más o menos importante. ¿Ya? Como les digo, yo el diseño lo hice bastante rápido, o sea, por eso he puesto pocas curvas. Ya no significa que sea el mejor, quizás alguno de ustedes pueda hacer un mejor diseño que el que yo hice, ¿ya? Y de esa forma se puede ir trabajando. Miren, voy a mostrarles por partes cómo se avanza. Yo avancé esta primera parte, acá lo grabé, acá no hay nada más, solamente esto. Una vez que hice mi gradiente y todo eso, ya puse mi alineamiento, que es este de acá. ¿Ya? Y acá tengo mis radios, ¿no? Entonces acá es como lo que ustedes tienen, está mi inicio. Miren, a diferencia de su compañero, yo lo trabajé con 0.994 metros. Entonces, si sacamos el costo por metro, o sea, por kilómetro de vía, digamos, esta carretera es más barata que la que puso su compañero, que sacó 1,2 km. Es decir, estoy ahorrando casi, digamos, 200 metros, ¿no? de vía. Estoy ahorrando de carretera. Es un costo importante. Pero ahora, eso no quiere decir que mi carretera sea mejor que la de su compañero. ¿Por qué? Porque de repente su compañero está moviendo menos tierra que yo. Eso se tendría que ver al final, ¿no? Entonces, eso podría pasar. Lo otro, yo estoy usando radios, ¿ya? Con distintas medidas que su compañero. Su compañero de repente está usando radios más amplios, lo cual le da mayor seguridad. De repente yo estoy usando radios menores. Eso también es otro de los puntos que se tiene que tomar en cuenta en cuanto al diseño. Esta es la primera parte. La segunda parte es hacer el diseño. Miren, voy a poner acceso 2, ¿ya? Y colocar los sobreanchos. Acá, si se fijan, ya he puesto con algunos sobreanchos. Eso ya está con sobreanchos. ¿Ya? Acá está la curva. Acá se alcanza a ver un poco el sobreancho. Es decir, esto de acá es más ancho que esto de acá, ¿no? Digamos así. Y acá se nota un poco más. Esto, si yo selecciono en el civil, voy a poner acá, si pongo uno de acá, ya, acá se va señalando, vamos a ver, ¿no? Esta línea, acá está llegando a esta parte, miren, me va dando un poco los carriles, cómo se está dando, ¿no? El dimensionamiento, y la curva es esta, ¿no? Acá tengo para diseñar o cambiar mis curvas, algunos valores, ¿no? Con respecto a los sobreanchos, ¿no? Entonces, esto de acá ustedes ya lo han revisado un poco en el diseño, eso tienen que hacerlo. Entonces, ya tengo mis datos, ¿ya? Y el siguiente punto acá es tener mis elementos de curva. Ya miren este cuadro de elementos de curva que yo hice. Tengo las tres curvas, ya, mis 6, al igual que mi Excel, ¿no? ¿Para qué me sirve el Excel? Porque esto que yo calculé acá, tengo que validarlo en el civil, pues, ¿no? Por ejemplo, en tangente tengo 51.954. Entonces voy a ver acá, perdón, en el civil, en esta parte de acá, tengo
Ahí se ha puesto lento, voy a cerrar esto. Ya, acá está. Entonces, a ver, la tangente 51.95, ya, esto sería validado con esto de acá, ¿no? Lo voy a minimizar acá para que se vea en paralelo. Y esto lo voy a poner un poco más hacia acá, ¿no? Acá está la tangente, la longitud y la externa. Ya, acá está. La tangente 51.95, acá lo voy a poner más grande. Acá está la tangente, es este mismo valor. 28.362 es este mismo valor. Y 15, miren que esto está con fórmula, o sea, está calculando, no es que estoy poniendo, es 15.73. Acá está bien, solamente que acá estoy con 3 decimales y acá estoy con 2, ¿no? La longitud es 94.23, acá está, 94.4 más o menos, ya 55.71 y 30.94. Esto de acá es la longitud de cuerda, ¿ya? Acá no he calculado, pero la cuerda, recuerden, si yo tengo mi curva acá, la cuerda, ¿qué cosa es? ¿Ya? Si esto es la curva, la cuerda es la recta que va de acá a acá. Esa longitud recta es la longitud de cuerda. Entonces, la longitud de cuerda va a ser menor que la longitud en recorrido, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta longitud de cuerda, acá, la longitud de cuerda es menor que esto. ¿Ya? La externa me sale 13.92 para la primera curva, y la externa 13.92, 3.31 y 1.75. O sea, esto de acá está validado. Aparte tengo la mediana, que no he calculado en el Excel, tengo el PC, el PI y las coordenadas del PI, ¿no? El norte y el este, ¿no? Tengo las coordenadas. Esto es mi cuadro de elementos de curvas horizontales. Ahora, ¿cómo es el cuadro de elementos de curvas espirales? Tengo la espiral 1 y la espiral 2, ¿ya? Son agentes de entrada de la espiral 1 y de la espiral 2. Esto es la espiral de entrada, la espiral de salida, me dan estos valores. ¿Ya? La longitud de la espiral es 27.46, ¿ya? El de entrada y de salida 13. Esto. Hay unos valores, el ángulo de la externa, ¿ya? Y hay unos valores propios de la espiral que te piden, ¿no? Sobre todo este K, ¿no? Este K que nosotros en el Excel lo llegábamos a calcular, por ejemplo, acá, ¿no? Es este valor de K. Es este valor de K. ¿Ya? Que ese valor de K son parámetros que nos sirven en el civil para diseñar las curvas espirales. ¿Ya? Entonces, esto de acá no me quita mucho el sueño si lo hacen bien o no, el de espiral, pero este de acá sí quiero que lo hagan bien, ¿no? Porque estos sí saben cómo calcular. Acá yo sé que hay otras fórmulas un poco más complejas, que no lo hemos visto en clases, por lo tanto, solamente me interesa con que ustedes logren acá colocar espiral. Si colocaron la espiral, acá se ve, ¿no? La espiral de entrada, la curva, la espiral de salida. La tangente está de color verde. Miren que los colores que estoy poniendo, que estoy usando, cuando es curva circular es rojo, la espiral es verde, la tangente es azul. O sea, hasta con el color, digamos, puedo referenciar fácilmente. Entonces, esto es un poco el diseño, ¿ya? Luego, acá tendría que ir, voy a ir al acceso 2, ya estoy en acceso 3, y voy a calcular mi perfil longitudinal. ¿Qué datos necesito en mi perfil longitudinal? Necesito tener la progresiva, a ver si esto apuntan, ¿ya? A ver si esto apuntan. Necesitan la progresiva, necesitan la cota de terreno, la cota de rasante, la altura de corte, la altura de relleno, ¿ya? Esto de acá va a ser referencial, si pueden lo hacen, si no, no, ¿ya? El alineamiento, la pendiente y el diagrama de Peralte. Esto de acá, como les digo, esto es un poco complicado para diseñarlo, no les voy a pedir por eso de acá, pero esto de acá sí. Esto de acá sí es obligado, progresiva, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno. Y si quieren el alineamiento me dan, pero no así como esto, sino me dan como progresiva, pero no necesito, ¿no? O sea, estos tres últimos, alineamiento, pendiente y diagrama de Peralte, no es necesario. Acá yo sé, por ejemplo, que tengo, en el alineamiento yo sé que tengo 110 metros de tangente, luego tengo una longitud de 94 con un radio de 90 y es mi primer radio, PI1. Y acá tengo así, ¿no? Mi alineamiento, ¿ya? Acá tengo la espiral que viene así. Esto de acá son las pendientes, ¿ya? Es decir,
acá me da las pendientes que yo tengo, por ejemplo, menos 5.52%, pero esta pendiente también la tienen acá. Ya. Esta pendiente, de acuerdo a la norma, me dice, por ejemplo, que la pendiente máxima, ¿cuánto era su pendiente máxima? A ver, me dicen ustedes. ¿Cuánto era su pendiente máxima? 7%. Ajá. No, O sea, lo que he no, utilizado era no, la 7%. pendiente máxima que te permite la norma, no la que le sale. Era 8. Era 9, pero por la zona era Ya. se Yo, disminuía por 1. ejemplo, vi que la pendiente era 9, ya, no le estoy afectando por zona, ya, y acá le estoy poniendo, si es 9, vamos a ver acá, acceso 3, 9 tendría que tener como máximo, acá tengo 8.91, es decir, estoy dentro de la norma, ya, para ese caso de la pendiente. Como les digo, descontar, ustedes para descontar un punto o no en la pendiente depende un poco de su diseño. Podría descontarle, sí le podría descontar, pero voy a hacer más movimiento de tierra. Entonces tengo que ir también por el lado del poste. Miren cómo estoy cortando acá. Este es el terreno. Miren la rasante, ¿no? Fíjense la rasante cómo está yendo. Acá voy a cortar y voy a rellenar acá. Voy a cortar acá y voy a rellenar acá. ¿Ya? Esto de acá es 92 al 96, estoy hablando de 4 metros. No estoy cortando mucho. Yo veo algunos que me hacen unos cortes excesivos. Acá, miren este corte y relleno acá. Acá corto y relleno acá y acá corto y siempre, como dijo su compañero, estoy cortando un poco más de lo que relleno. Ya está mi diseño. Acá está con su escala, miren cómo está el dibujo, la curva vertical, ya, si quieren les toman una fotografía, a diferencia de lo que tienen, la curva vertical, tengo principio de curva vertical, acá me da la progresiva y su elevación. El PTB es donde termina la curva vertical, la progresiva y su elevación. Acá tengo el K que ustedes han visto, la longitud de curva es 130 y me da el punto bajo de la progresiva, el punto bajo de la elevación, el PIB, ¿no? Se me dan estas cotas de acá y de acá. Esas de acá yo las podría validar, seguramente lo voy a hacer luego, con mi diseño de curvas verticales. O sea, con este Excel que tengo acá, ¿ya? Con el Excel que tengo, el que les mostré, ahorita que termine. ¿Ya? El Excel que tengo acá, de curvas verticales, que les mostré primero, con esto, bueno, con la simétrica, podría validar mi curva vertical y validar estos datos de la curva vertical. Entonces, como ven, tengo esta curva vertical, esta es una curva vertical cóncava, y acá tengo una curva vertical convexa, ¿no? Y también tengo igual sus elementos de la curva vertical. Entonces, acá si quieren, tienen los datos, el PCB, su progresiva, su elevación, el PTB también, y los mismos datos, ¿no? Entonces, ya, como ven, y está en español, no está en inglés. Entonces, ese es otro punto. Ya, la pendiente máxima que tengo es esta, después mis pendientes es de 2% y 5%, pero, digamos, estoy tratando de ir hacia la economía, ¿no? En cuanto a diseño. Ya, esto es el acceso 4, ¿ves? ¿No? El acceso 4, que es lo último que he trabajado, es con respecto, ya cuando ya trabajo para las secciones transversales en el civil, ya me va a salir acá, o sea, genero el corredor, genero donde voy a crear las secciones transversales, que es esto de acá, acá me está cortando, ¿no? Ya, digamos, por lo menos yo en la plantilla que he desarrollado, me genera algunas banquetas, ¿no? Estos son los cortes mayores que tengo, miren lo que corto. Si esto de acá le sale muy grande, o sea, valores muy grandes, quiere decir que están cortando demasiado, pues, es a mucha altura, y no sería tan económico. Entonces, si se fijan, el diseño es simple, no es buscar hacer pues tantas curvas, darse vueltas, no es nada por el estilo. Una vez que tengo esto, puedo generar recién mis secciones transversales. Miren acá, vamos a tomar como ejemplo esta progresiva de acá, con la 140, 160, la 180, tengo una curva, por lo tanto tiene que haber peralte y sobreancho, ¿no? En la 160, 180. Ya, empieza en tangente, así que empieza recto, acá está. Esta es mi sección que yo tengo, mi pavimento, inclusive, ¿ven? Si se alcanza a ver, no sé. Acá tengo el espesor del pavimento, tengo la base
la subbase, ya no les pido que sea tampoco así, ¿no? A ese nivel tampoco no les pido, con que me hagan la curva, eso está. Acá está la cuneta diseñada y está el talud. ¿Ya? El talud está para un material sólido. Lo que está en rojo es corte y lo que está en verde es relleno, ¿no? Entonces voy a ir a otro. ¿Ya? Acá está en puro corte. ¿Ya? Y dijimos por la 100, acá está con relleno, acá tengo un relleno muy alto. Acá yo, por ejemplo, debería considerar un muro de contención. ¿Ya? Es decir, poner un muro de contención para no rellenar tanto, pues, ¿no? Entonces, igual, por economía, ¿no? Más o menos ahí. Acá vamos a ver, acá me da la cota rasante, la cota de terreno. La cota del terreno, ¿se acuerdan, no? La cota del terreno es el que está acá y la rasante es el que está arriba, en el pavimento. Y acá está mi área de corte y mi área de relleno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que tengo acá. ¿Ya? Iguales en todas, vamos a ver la 100. Miren acá en la 130 ya se empieza a inclinar, ¿no? Ven que la vía se está inclinando un poco, eso es por el alto. Y en esta que es la 180 más o menos por acá, 160, miren, se inclina más. Y también está el sobreancho, ¿no? Porque miren, la distancia que yo tengo de acá a acá, a ver si lo puedo poner la distancia. La distancia que tengo de acá hasta mi eje, hasta acá, es esto. Y la distancia es 4 metros, ¿no? Más o menos acá. Acá se pone un poco lento porque, digamos, trabajarlo así. Voy a poner otra cota. La distancia que tengo de aquí hasta acá es 5. ¿Por qué es más? Porque hay un sobreancho, ¿no? Hay un sobreancho en la vía. Por eso no es simétrico. Mientras que si ustedes van a una parte en tangente, como es esto de acá, las dos distancias son iguales, ¿no? Y está el bombeo. También se alcanza a ver el bombeo, miren. La inclinación acá que es mayor. Entonces, esto es la forma como se trabaja, digamos, una carretera, una vía, digamos, ya de una manera, esto ya es de una manera en realidad un poco más profesional, ¿no? Entonces, pues, yo no les pido que lleguen a ese nivel, me gustaría que lleguen a ese nivel, pero miren, ¿no? Con algunas distinciones. Algunas cosas que he hecho acá, que lo vamos a ver después, he sacado mis cuadros de movimientos de volumen total de tierra. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después, por eso para esta presentación todavía no les voy a mostrar esto. ¿Ya? Pero digamos está un poco por ahí. ¿Ya? Y mi diagrama masa, ¿no? Es este de acá. Bien. Sí, a ver, ¿qué pregunta tienes, David? Profesor, ¿usted construyó manualmente esos cuadros o tiene alguna plantilla que lo No, hace? cada uno, por eso yo le dije, cada uno tiene que generarse su plantilla, ¿no? O sea, esa es una plantilla que uso para el trabajo, entonces, que he tenido que generar. O sea, usted, por ejemplo, David, veo que has estado trabajando, he visto tu diseño, he visto tu tabla. Simplemente hacer esta tabla en Civil, por ejemplo, hacer una tabla como esta, es bien tedioso. Tú has visto, ¿no? Tienes que meter la fórmula, jalar, poner, hacer y todo eso. Para que te salga así, ¿no? Como te digo, ¿no? Por ejemplo, que te salga acá con tu relleno, tu cota, o sea, tú tienes que buscar y sacar muchas cosas, es desarrollar mucho en plantillas, ¿no? También hay plantillas en internet, hay algunos que venden plantillas, también por ahí les puede servir, ¿no? Entonces, como les digo, esto de acá ya es, digamos, un detalle mucho mayor. Pero no necesito que lleguen a todo eso, pero sí me gusta que vean, o sea, quiero mostrar lo que ustedes pueden lograr si se proponen, pues, ¿no? Entonces, a eso es a lo que ustedes tienen que llegar, más o menos. ¿Ya? Yo sé cuál es la plantilla que tienen, que es la que les he pasado, digamos que es la que se usa en clases. Esa plantilla ustedes pueden mejorarla, trabajarla, hacerla y tratar de mejorar su diseño, ¿no? Pero tienen que llegar más o menos ahí. De repente su sección transversal, de repente para ustedes va a salir, de repente va a salir solamente acá como el que mostramos acá, ¿no? Como esto. Para mí va a estar bien, ¿no? Si me sacan una sección de este tipo, así, simple, también va a estar bien. No es que esté mal porque en cuanto a diseño está bien. Entonces, lo que me interesa mucho es el diseño, la forma que ustedes puedan conceptualizar digamos, esta vía, ¿no? Esto de acá. Bien, entonces, eso sería un poco la presentación. Ya queda menos de media, o sea, algo de media hora. ¿Qué grupo más va a presentar su civil? Ya.
a presentar o ya no van a presentar? Si no presentan, tienen un punto menos. Pues, ¿qué ha pasado con el civil que me mostraron la clase pasada? A ver, los grupos 1, 2 y 3. A ver, ¿qué pasó con el civil de los grupos 1, 2 y 3? Tienen que contestar. Si no contestan, ¿cómo les ayudo? Si no me dicen nada, se quedan callados, se quedan en silencio. Miren que viene la exposición. Ya, igual, si no hacen nada, ¿cómo les voy a poner no? ¿Cómo les voy a calificar? A ver, o sea, no me comentan nada, ¿no? Ya, por eso. Y el diseño del civil, ¿quién está haciendo el civil, por ejemplo, en tu grupo, Ana María? ¿O quiénes están haciendo el civil? Hasta ahorita, por ejemplo, solamente estoy viendo que hay un alumno, que es en ese caso David, que ha mostrado de ese grupo, o sea, no un alumno, sino un grupo, no un alumno, sino hay un grupo, que, digamos, está entendiendo más o menos bien, ¿ya? Pero David sabe que te falta bastante, ¿no? O sea, todas esas partes, los sobreanchos, tratar de ubicar. Entonces, Sí, prácticamente todo después de la presentación parcial. entonces, y tienen que avanzar para que puedan tener, ¿no? A ver, Mireli dice, yo tengo problemas de internet y he tenido que entrar desde el celular. Ya, pero cada uno sabe cómo está su diseño. ¿Ok? Entonces, como les digo, ahorita el grupo 1, 2 y 3 tiene menos un punto ya en la exposición 1, menos un punto, salvo el grupo 4 que sí va a tener la nota normal. La siguiente clase que vamos a tener, igual les voy a revisar. Ya tendría que estar, por lo menos, digamos, ya, ya por lo menos debería estar con todo su perfil longitudinal, o sea, los dos, ya, el sobreancho, el peralte, toda esa parte tiene que estar. Ya, inclusive ya deberían estar avanzando porque va a quedar una semana más para que hagan lo que es las secciones transversales y con eso, digamos, estaría, digamos, su diseño, ¿no? ¿Ok? Bien, preguntas, a ver hasta acá, preguntas. Preguntas. Profesor, ¿Ah? he visto, bueno, en una conferencia más o menos, no sé si es de SolidWorks, pero he visto que utilizan algunos programas en los cuales simulan un autobús, bueno, como usted nos dijo, un automóvil de diseño, el cual tú eliges. Pero Claro, no sé si es eso del vehicle tracking, creo que era, de... es este que está acá, ¿no? O sea, cuando pones en tu civil, instalas, acá se instala un vehicle tracking, ¿no? Es este de acá. Este vehicle tracking lo que va a hacer es, o sea, no crear, ¿ah? Acá está creado en el civil. Lo que va a hacer es, va a simular para ver si estás dentro de lo que estás esperando o no. Entonces, desde eso. Estaba mostrando algo, profe, porque no se vio. No, no estoy compartiendo, ¿no? A ver, nuevamente. A ver, compartir pantalla. Ya. Si ven acá, por ejemplo, en la parte superior en el civil, en el mío aparece acá un vehicle tracking, ¿no? Es este de acá. El vehicle tracking lo que va a hacer, tú vas a simular por acá, vas a poner el vehículo cómo va a ir circulando por acá, para ver si los radios y eso, digamos, cumplen, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, los vehículos, vamos a ver, eh, ya, o sea, tú trazas ahí con arcos, líneas, o sea, un poco vas a trazar. La escala. Ya miren,
acá sale como que un vehículo, no sé si ven, y uno va a empezar a poner con el camión, ¿ya? Y vas a diseñar el tipo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a cargar, estos son todos los vehículos que tiene. Las normas peruanas, solamente que las normas no están del todo, es con el DG 2001, ¿está? Pero hay muchos camiones que están así, ahorita está con el camión de diseño el C2, por ejemplo, ¿ya? Si quiero ver el C2, ¿ya? El camión de diseño tiene estas características, ¿no? Acá ya le puse, perdón. El C2 tiene estas características, 260 es el ancho, la longitud es 910 y 1280 es el que toma para el diseño es el 910, ¿no? El vehículo 3, entonces hay distintos tipos de vehículos de la norma peruana. Si no casas con estos, puedes buscar cualquier otra norma, ¿no? Hay desde varios lugares, por ejemplo acá en España puedo usar un vehículo, ¿ya? Hay distintos tipos, por ejemplo tengo un bus articulado, ¿no? Puedo poner acá el bus articulado y me sale acá el bus articulado y cosas por ese estilo, ¿no? Pero con esto, digamos, voy a cancelar acá. Con esto podrías verificar qué tan bien funciona o no tu diseño, ¿no? Digamos, sobre todo. ¿Ya? Entonces, eso sería un poco lo que ustedes deberían, digamos, más o menos plantear, ¿no? O sea, digamos, cuando tienen. Hay otro programa que se llama el Autotorn, ¿no? También igual se instala sobre esa plataforma, pero creo que el Vehicle Tracking es del mismo Autodesk. Ah, sí, porque había visto uno en el cual simulaban una especie de 3D de toda la carretera y Sí, también colocaban un lo carro pone en 3D. El programa, por ejemplo, para hacer esa simulación, que yo hasta ahorita me gustaría aprender a usarlo, todavía no lo sé usar, pero sí he escuchado, es, hay un programa que se llama, lo tenía por acá, Framework. el InfraWorks, ajá, el InfraWorks, porque te permite simular fácilmente y de manera realista, inclusive pones puentes, túneles, lo que quieras por ahí, y tiene, digamos, ese concepto. Pero como te digo, cada programa hace cosas distintas, ¿no? El InfraWorks es un poco más hacia eso, ¿no? Hacia mostrar, o sea, un proyecto en antecedentes. El Vehicle Tracking es para garantizar que tus curvas, tu diseño, todo bien. Y el Civil es para desarrollar tu diseño de ingeniería, ¿no? Lo que se va a construir, lo que se va a ejecutar, lo que van a mover, ¿no? Entonces, eso es un poco las diferencias. Ajá. De acuerdo, profe. Gracias. Ok. Bien, a ver, ¿alguno que va a presentar su trabajo o no? ¿Alguno que vaya a presentar su trabajo? Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá en el Civil que yo les he mostrado, digamos ya casi al final, todavía acá falta, por ejemplo, el diseño del plano, ¿no? O sea, ya diseñar el plano para imprimir. Acá todavía lo tengo así. Entonces, después se garantiza. Acá lo que vamos a ver la siguiente clase también es el cuadro de volumen, ¿no? Estos son los volúmenes de tierra. ¿Cómo se calcula esto? Por ejemplo, yo tengo un área de corte, ¿ya? O un área de relleno. Acá. En la progresiva 0 y en la otra progresiva. Estos de acá, digamos, si yo lo multiplico esta área por la longitud promedio, o sea, el área promedio, el área de la primera sección con el área de la segunda sección, lo promedio y lo multiplico por su distancia, puedo obtener el volumen. Y con el volumen voy a obtener, digamos, acá un volumen acumulado y un volumen neto, ¿no? Que es más o menos. Esto es para el cuadro de movimiento de tierras, que digamos hasta el final me sale en el acumulado, por ejemplo, acá yo tengo 19.711 metros cúbicos de corte, por ejemplo. ¿Ya? Y tengo 17.070 metros cúbicos de relleno acumulado. Entonces, si se fijan, si yo saco la diferencia, tengo 2.641 metros cúbicos más de corte que de relleno. Entonces, esto de acá es lo que yo voy a eliminar. ¿Ya? Eso vamos a ver seguramente en las clases, digamos, más adelante. Aparte, puedo también saber cuánto es el volumen de carpeta asfáltica que yo necesito. Porque recuerden que acá en la sección transversal que he colocado, me acerco bastante, acá está, ¿no? Esto es el pavimento asfáltico, esto es la base y esto es la subbase, ¿no? Entonces ya está mi estructura del pavimento.
Entonces, pero el pavimento va a variar porque hay zonas donde tengo sobreanchos. Entonces va a entrar un poco más de pavimento que en zonas donde no tengo sobreanchos, es decir, en las curvas, ¿no? En las curvas yo voy a necesitar más pavimento que en las, digamos, en las zonas. Entonces yo tengo acá el volumen, digamos, en 20 metros, 8.51 cada 20 metros. Pero miren, cuando empiezo a entrar a la curva, cambia, aumenta el pavimento. Cuando sale, ya, digamos, acá llego a la curva y después cuando sale, digamos, puede cambiar, puede bajar, entonces varía. Entonces, acá me da el volumen acumulado en metros cúbicos y para ese tramo necesito 435.23 metros cúbicos de asfalto. Con esto yo puedo saber cuánto es el presupuesto que necesito para poner todo ese asfalto. ¿Ya? Miren que para 900 metros tengo casi 430 metros cúbicos de asfalto, ¿no? Imagínate si le aumento 200 metros, me va a costar más, pues, ¿no? Se voy a aumentarle mucho más esta cantidad y va a costar más mi carretera. Igual, ¿no? El cuadro de volumen de base, la base y la subbase también van a variar en función al sobreancho y voy a necesitar 1.368 metros cúbicos de base para esa estructura y de subbase 1.972. ¿No? Entonces, eso es lo que voy a necesitar para esos dos casos, ¿no? Recuerden que yo tengo menos espesor de base, tengo más de subbase. Ahora, la base cuesta más que la subbase, porque es un material más suave. Entonces, eso es lo que se da, y luego esto del diagrama de masa vamos a ver casi por las últimas clases, ¿no? Cómo se trabaja este diagrama de masa. Acá no ha salido tan bien, pero se tiene entre corte y relleno. Recuerden que hay poco material, o sea, casi todo se compensa, esto se compensa, ¿no? Esto también, y hay un material excedente que hay que botar, ¿no? Es lo que está en rojo. Entonces, eso es un poco, digamos, lo que se tiene acá. Ustedes en sus secciones necesitan que les dé el área de corte, el área de relleno de cada sección, para que, digamos, esta sección con esta anterior, le saca el promedio en corte, lo multiplicas por la distancia y ya tienes el volumen para este tramo. Igual se hace con él, ¿ya? Ahora, recuerden que también se pone curvas cada 20 metros, ¿eh? 40, 60, ¿no? 80, ¿no? 300. Profesor, una duda. Ajá. Al principio usted dijo que en las partes inclinadas, como, Los taludes. los taludes venían a ser diseñados por un profesional en geoquímica. No, o Ahí sea, veo que el programa mismo lo graficó, entonces claro, maneja alguna a ver, norma. exacto, tú pones con la norma, te vas a decir, dependiendo del material. Acá lo que pasa es que cuando uno coloca el, el, el ensamblaje, ya voy a buscarlo acá donde está. Ya uno va, o sea, el especialista te va a dar, aquí está, yo por ejemplo tengo material suelto, ya tengo las banquetas que se van a formar, ya puedo tener roca fija y roca suelta. Recuerden que esto, miren, voy a entrar a roca fija, ¿no? Voy a entrar a este subensamblaje de roca fija. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, para roca fija, en la construcción me da los taludes, ¿no? Taludes de corte y taludes de relleno. Acá es donde se cambian los taludes. Si tú jalas con una norma, puedes hacer que te cambie. O, por ejemplo, yo ya a la roca fija le voy a poner un talud especial y a la roca suelta otro talud. Acá se ponen los taludes, ¿no? Para el relleno tiene un talud y el corte tiene otro talud, ¿no? Entonces, esto es lo que tienes que cambiar. Estas medidas. ¿Ya? En este caso tiene varios, esto de acá, ¿por qué? Porque tiene carril, tiene, o sea, berma, tiene la parte de la cuneta lo está diseñando acá también, y tiene el corte y el relleno, ¿no? Esto de acá es para construir la cuneta, ¿no? Y por acá tengo algunos materiales más, ¿no? Y cada uno te va dando. Entonces, esto de acá son estos subensamblajes de acá. Tienes que diseñar
Por ejemplo, acá se tiene para roca fija, para roca suelta y para material suelto. Y cada uno va a tener talud diferente. Si yo le pondría roca fija, por ejemplo acá, voy a salir de esto. Si yo le hubiera puesto roca fija, entonces estos taludes serían más parados, o sea, porque la roca no se desplaza tanto, ¿no? Acá de todas maneras, acá sí necesito muro de contención, ¿no? Por ejemplo, en este tramo. Para mí esto sería mi tramo crítico, ¿no? Para hacer muro de contención. Pero estos taludes serían más parados, ¿no? Para ese caso. Ahora, depende también de la altura, ¿no? Si yo tengo una altura de menos de 5 metros, esto es más o menos parado, pero si tengo más de 10 metros, esto se inclina más. Tengo que hacerle las banquetas. Por ejemplo, por acá se ha formado la banqueta, ¿no? ¿Miren? Viene por acá el corte y acá se forma la banqueta, ¿no? Esto de acá se programa para que se haga de manera automática, ¿no? Para que no lo estés haciendo manualmente, sino tú programas y adecuas con la norma peruana, tienes que adecuar varios parámetros para que esto de acá corra de manera automática. Entonces, así es como se diseña una carretera, digamos, ya de forma profesional, porque eso ya tienes que presentarlo, digamos, para diseño, ¿no? O sea, digamos, su misma carretera que ustedes han planteado, como ven, lo he trabajado de esta forma para que ustedes vean, y la idea es que ustedes tienen que desarrollar su propio trabajo. Si ustedes no hacen su trabajo, entonces no van a aprender, pues. Entonces, yo veo que hay los que están haciendo son los que al final terminan preguntando, terminan averiguando y terminan siendo diferentes o mejores estudiantes y profesionales, ¿no? Pero si no, simplemente voy a esperar que mi compañero lo haga y no toda la vida mi compañero lo va a resolver, pues, ¿no? Entonces, como les dije, mi objetivo era que tratar de que el grupo aprenda más, pero depende más de ustedes, pues. O sea, si yo les he dado una semana, 2 semanas, 3 semanas, y están dando la vuelta en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso decidí, digamos, hacerlo el diseño y mostrarlo. Bien, preguntas de alguna parte en específico de lo que les estoy mostrando que quieran ver, me dicen, o que quieran que les indique algo del diseño, o algo en que tengan problemas en su diseño. Si tienen para presentar, todavía están a tiempo, porque no termina la clase. Si alguien tiene su siglo, me dice, profesor, una vez para no descontarle puntos. No quiero... Una duda. También la cantidad de cortes que hizo es de acuerdo a, bueno, usted le indicó al mismo civil cuántos cortes quería o él mismo lo arrojó. ¿Cuál cortes? Hizo una cierta cantidad para una hoja, para lo que iba a imprimir. Bueno, antes se iba a imprimir, ¿no? No, acá tú me dices para las secciones, ¿cuántas secciones me sale? Ujú. Para las secciones tú defines esto, ¿no? Cuando tú vas a poner acá en el sample line, o sea, para insertar en el sample line, hasta cuando te dice, eso está en... Vamos a ver en una versión anterior, antes de verlo puesto, ¿no? En el acceso 3 acá. Cuando tú vas a colocar acá, ya seleccionas el eje y ya, esas son las líneas de muestreo, ¿no? Creo que es en la versión del acceso 3, es el acceso 3. Sample Lines, clic derecho, le voy a decir que escoja el eje del acceso, acá le digo OK, y acá me dice cómo va a hacer. Esto le puedo llamar a esto, por ejemplo, líneas de muestreo, ¿no? Puedo decirlo. Acá busco el estilo, acá el estilo, etiquetas que se va a poner, entonces acá voy a colocar, acá tengo el estilo cortes, vamos a hacer el corte con el símbolo, ¿no? Okay. Y acá, a la hora de poner, yo puedo poner una K en esta progresiva, una acá, puedo poner de uno en uno, ¿ya? Es decir, si yo hago clic izquierdo acá, por ejemplo, voy a hacer clic izquierdo acá, ¿ya? Acá me va a crear uno, justamente ahí, ¿ya? O le puedo decir acá que me ponga por rango de estaciones, ¿ya? Si le pongo acá por rango de estaciones, vamos a ver acá,
¿verdad? Entonces yo le voy a decir que me coloque, por ejemplo, acá, ¿no? Bajo este criterio. En las tangentes, cada 20 metros me va a generar una de esas. En las curvas cada 10 y en las espirales también cada 10. El ancho que va a tener va a ser de 20 metros. Eso puede llegar a 20, 25, qué sé yo, ¿no? Acá también le puedo decir, si quiero que me ponga una al comienzo, una al final, ¿no? Si quiero que me ponga en algunos puntos específicos, por ejemplo, puede ser en una alcantarilla, en un badén, ¿no? O en un puente, entonces puedo poner algunos puntos, ¿no? Si le digo ahí nada más, le digo OK, ya me va a generar para todos, me ha puesto uno en cada uno. Si le doy el Enter, ya, si yo quiero poner una más, por ejemplo, ya les dije, ¿no? Por ejemplo, una más acá, por ejemplo ahí, con un clic, va a aparecer una más, ¿no? Por ejemplo acá otro. Entonces, y cuando le doy el Enter, entonces me va a generar en todos esos otros, ¿no? Directamente. Y esto de acá después me va a servir para sacar mis secciones transversales, pues, ¿no? Eso es lo que tienen que ver de acuerdo al video que estén desarrollando, ¿no? ¿A eso te refieres o...? ¿Sí? Sí, justo. Porque de ahí salen los cortes, ¿verdad? Exacto, de ahí va a salir más fuerte. Entonces Gracias. es mejor hacerlo por rango que poner así, ¿no? Por valores, ¿no? De uno en uno. Porque sale un poco irregular también. No sé, no sale tan atractivo la vista, creo. Exacto. Ajá. Bien. ¿Alguna pregunta ya para terminar? ¿Ya? ¿Alguien que vaya a presentar antes de terminar, para no descontarle a todos? ¿Qué pasó con sus diseños? ¿Quiénes son del grupo 4? Levanten la mano. Los del grupo de David, aparte de David. ¿Tú solo estás, David, de tu grupo? Ya, Alessandro. ¿Quién más del grupo 4? Ya, y de los otros grupos entonces, a ver, André, Edgar, Fernando, Fiorella, Héctor, Giampiero, Jennifer, José, Joseph, Mirelli. ¿Qué pasó con su civil de ustedes? ¿Por qué no lo pudieron mostrar? Ya, entonces, a ver, queda el compromiso para la siguiente clase. Todos me van a tener que mostrar su civil. Y a ver, dime tu pregunta con respecto al perfil. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Ana María, ¿no? Voy a dejar de proyectar. Al proyecto, Ana María. Profesor, ¿se puede ver? Ajá. Ya, bueno, ya lo pude abrir. Este es el civil y quería hacerle una pregunta con respecto al perfil. Nos había dicho que, o sea, sí es mejor tener, o sea, en nuestros intervalos que sea de corte y no de relleno, porque es más barato el corte, ¿sí o no? Lo que quería preguntarle es, por ejemplo, ¿cuántos tramos o en qué longitudes debe ser el intervalo de estos tramos, por ejemplo, los de acá? Porque hemos realizado una, por ejemplo, que esta de acá está el ras, pero hemos tratado de que todos sean al corte, en la medida más posible, para que sea más económica. Entonces, Claro. nuestra pregunta es, ¿cuántos tramos deberíamos optar en el perfil? ¿O no Ya, a tiene ver. como que una A medida ver, pon tu exacta? diseño, tu planta. Porque para que hagas el perfil tienes que tener la planta. ¿Dónde está la planta? ¿Se puede ver? Ya, ¿qué grupo eres? Somos el grupo 1. Ya, del grupo 1 ya no le descuento, está presentando su plan, ¿no? Eso es lo que les pedía, porque no lo han presentado. Ya, solamente un punto menos el grupo 2 y el grupo 3. Ya, a ver, pon la longitud, quiero ver la longitud de tu vía. ¿Cuánto sale? Es el grupo 1, ¿no? Al final. Sí, Por ejemplo, este grupo tiene 1 kilómetro 04, ¿no? Digamos, el 4. 1,04 Ajá. kilómetros como diseño. Por ejemplo, en longitud es algo menor que el de David, pero mira tus curvas, vamos a ver las curvas. Las curvas, por ejemplo, de David son más pronunciadas, ¿no? ¿Cuántas curvas tienes?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces habría que ver si cumplen tus longitudes o no, ¿no? Entonces este grupo tiene, por ejemplo, 5 curvas, el de David creo que tenía 4, ¿no, David? Profesor, No, en mi equipo están trabajando. Mira, acá en En esta mi parte que equipo estás están yendo, trabajando. a ver, un ratito escucha, en este diseño donde estás yendo, mira, estás cortando demasiado terreno, ¿no? Estás yendo por una zona, la zona limpia es donde les dije que va la carretera. A ver, aléjalo un poquito, ahí te has ido a una zona, te has alejado de la carretera, de la parte alta, y al final, en ese tramo de ahí, de la parte de la curva de arriba, vas a cortar mucho más terreno. Por ejemplo, a la hora que hagas tu movimiento, tu volumen de tierra, te vas a dar cuenta que el de David va a ser más económico que el tuyo, en ese caso. Claro. Le iba a comentar que, o sea, en mi grupo tenemos dos como que, o sea, una y una de prueba. La de prueba es la que no tiene avance hasta ahorita, pero sí está igualito con el trazo de la carretera, pero es que eso lo tiene otro chico de mi grupo y no lo puede conectar porque no tiene luz. Y la mayoría de mi grupo se conecta por celular y tampoco pueden proyectarlo. A mí no se me podía, pero ya se me habilitó el civil, solamente era problema de seguridad, no sé. Pero Ok. podemos enviarle a mi otro compañero para ver que, o sea, no nos salga tan caro. Como usted dice que este Ya. está por arriba, el del otro Miren, chico voy a de mi grupo presentar está por abajo. nuevamente, esa parte, a ver, deja de proyectar un ratito. Voy a presentar nuevamente la parte del perfil longitudinal, a ver, ya, voy a proyectar, ya para terminar. Ya, como ven, o sea, el diseñar una carretera es, digamos, tiene todo un arte. En cada punto, este es mi rasante, ¿no? En cada punto que yo pongo, si yo voy a hacer así, no voy a poner por acá, por el terreno, acá voy a hacer más o menos así, ya voy a poner una polilínea para que se den cuenta. ¿Ya? Yo trazo de acá, por ejemplo, voy a ir por acá, voy a ir por acá, voy a ir por acá, voy a ir por acá. Ya, si empiezo a hacer así, en cada vértice me va a generar una curva vertical. ¿Ya? Entonces yo no puedo poner pues 40 curvas verticales, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, voy a poner acá para borrar, acá yo tengo, miren, 1, 2, o sea, en 3, o sea, tengo solamente 2 curvas verticales. Yo, de esta forma, yo puedo saber acá, por ejemplo, miren, tengo esto de acá, es mi curva horizontal. Si yo proyecto, acá esta curva horizontal no tiene ninguna curva vertical, acá no hay ningún problema. Acá mi curva horizontal está en este lado, miren, y la curva vertical está más para este lado. O sea, le va a afectar, pero poquito. Entonces, acá no me afecta mucho. Acá creo que sí, ¿no? Tengo esta curva vertical que coincide con mi curva horizontal, pero esta curva horizontal es espiral. Entonces me va a ayudar a tomar la curva, por lo tanto, hay cierta seguridad. Entonces, de acá me sirve para yo saber si se acuerdan cuando yo les dije en clases, que se debe tratar de que no coincida una curva vertical con una curva horizontal. Acá, por ejemplo, está coincidiendo, pero, como les digo, acá le aumento la seguridad al ser espiral. ¿Ya? Y la otra forma es, si tu curva vertical es amplia, entonces también le das más seguridad. Si esto fuera, pues, por ejemplo, 80, mi curva vertical acá, y acá sería radio mínimo, pucha, estoy poniendo o sea, todo lo peor, ¿no? Curva vertical, radio mínimo, o sea, estaría complicando mi diseño. Entonces, el terreno viene así, es irregular, pero ustedes acá tienen que poner pocas curvas verticales y tratar, miren, de que se corte y rellene lo menos posible. Esto, digamos, es la parte del arte de diseñar, digamos, la vía, ¿no? Entonces, de esa forma. Estoy viendo que en tu diseño, Ana, has colocado varios puntos, ¿no? Entonces vas a tener muchas curvas verticales, ahí estaría mal. Tienes que reducir los puntos que estén entre ellos. ¿Ok? Bien, entonces, Profesor, ajá, el otro es que al momento de hacer el perfil longitudinal, en la parte baja, o sea, usted nos muestra las curvas verticales y abajo las curvas horizontales, pero yo utilicé la plantilla de la UPC y no me muestra esa parte. Tendría que buscarlo, o es que ¿no? hubo errores en el procedimiento. No, a ver, ustedes, o sea, por eso les digo, la plantilla, tendría que correrlo con el de la plantilla para ver
Pero, por ejemplo, en ese caso David creo que no ha hecho todavía. A ver, revisen hasta la otra semana seguramente me van a mostrar ya con curvas verticales y todo eso. Traten de hacer, ustedes tienen que adaptar su plantilla, tienen que buscar, por internet hay un montón de información, ahora hay mucha más información de la que se tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto cómo más o menos lo desarrollan, ya, por ahí pueden conseguir algunos videos que les indiquen cómo hacer curvas, cómo hacer la parte del perfil longitudinal, e inclusive pueden encontrar algunas plantillas que después ustedes lo pueden, digamos, adaptar, ¿no? Grupo 1 y grupo 4 son los dos únicos que presentaron, ¿ok? Ya. Profesor, Entonces, una consultita más. Por ejemplo, sí, o sea, después de buscar, encuentro que mi curva coincide, mi curva horizontal y mi curva vertical coinciden, pero no deberían coincidir. Puedo transformarla en una curva espiral para, o sea, como decir que esa es una solución para que no sea no, o sea, pronunciada y que no haya. ahorita, por ejemplo, si les coincide, no hagan cambios ya ahí, sino simplemente lo señalan, ¿no? Acá se podrá mejorar. Por ejemplo, ¿de qué manera se puede mejorar eso? Por ejemplo, ¿no? Acá, cuando hay una coincidencia. Por ejemplo, acá esta curva está coincidiendo en una partecita de acá nada más de la curva, o sea, no coincide en toda la curva, ¿no? Entonces yo lo podría volver esta curva asimétrica o le podría bajar la dimensión para que no entre acá, ¿ya? O podría cambiar mi alineamiento no me conviene más acá. Entonces, si lo hago asimétrica, entonces lo voy a poner la parte complicada para acá y por acá la parte suave. Entonces, así como que estaría moviendo mi curva hacia un lado, ¿no? Para evitar esto de acá. Como les digo, acá coincide, por ejemplo, miren, si yo veo coincide un poquito nomás, ¿no? O sea, acá no le va a afectar. Esta peor, esta no le afecta nada porque no tiene ninguna curva. Pero esta sí, ¿no? Pero justamente le puse la espiral ahí, entonces, y es una curva amplia, entonces válida, ¿no? Entonces, si a mí me coincidió y era una curva circular, entonces lo que puedes decir, la propuesta, o sea, lo pones en tu conclusión, esta curva se debería de repente pensar en poner una curva espiral y también de repente mejorar la vertical, ¿no? Qué sé yo, por ahí pueden hablar un poco de eso ya en la presentación, ¿no? Así podría ser. Bien, Ok, profesor, gracias. listo. ¿Alguna pregunta más? Ya con eso terminamos. Ya, para todos queda el compromiso de la siguiente clase, ¿ya? Me tienen que mostrar ya sus avances con todo el alineamiento vertical, o sea, alineamiento horizontal, ¿ya? Con sobreanchos y alineamiento vertical, ¿ok? Entonces, eso tienen que hacer, tienen que buscar y ya tener esa parte para su diseño, ¿ok? Bien, entonces vamos a quedar ahí y ya nos vemos la siguiente clase. Gracias a todos por su participación y comenten con sus compañeros que no han entrado, tienen que entrar más, pues no puede ser que estén entrando 18 alumnos, así nada más, ¿no? 15, ahorita hay 14 nada más. Bien, gracias, buen fin de semana, nos vemos con todos. Bien, hasta luego, nos vemos.